vamos a leer Romanos capítulo 1 y versículo 16 y vamos a leer también el versículo 17. ¿Está conmigo? Me dice un amén, por favor. Amén. Bendito es el Señor. Le damos gracias en esta noche por la oportunidad. Dice la bendita palabra del Señor, hablando Pablo a su querida gente en Roma. Le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Le damos gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, has ministrado de una manera especial, Señor, mi vida a través del mensaje de Pablo, Señor. Y yo te pido, Señor, de una manera especial, en el nombre de Jesús, que me ayudes a compartir, Señor, ese mensaje, Señor, al corazón, a la mente, Señor, de mis hermanos que están en esta tarde, Padre. Dame la confianza, Señor. Quita aquellas palabras, Señor, de mi boca que no son útiles en esta tarde, Señor, y que todo lo que podamos pensar, meditar, Señor, que sea solamente, Señor, para glorificarte, Padre, y para provecho, Señor, de nuestras almas, Señor. Bendecimos a tu iglesia, Padre, la que está presente y la que está ausente. Y bendecimos, Señor, a aquellas personas, Padre, que han pasado, Señor, por nuestras oraciones, Señor, en esta semana, que han pasado por nuestras mentes, Señor, y que necesitan urgentemente, Señor, un toque tuyo, Señor. Te pedimos que lleves tu mano sanadora, Señor, a esos lugares, Señor, a esos cuerpos enfermos y cansados, Señor. Y Padre, que tú, Señor, te glorifiques de una manera especial. Estamos aquí delante de ti, Padre, para escuchar tu palabra. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y que en esta noche, Padre, podamos salir más que bendecidos, Señor, de tu presencia, Señor, porque te damos la gloria a ti, Señor, y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. El libro de Romanos, hermano, es un libro muy especial y el pasaje que acabamos de leer también es una lectura muy especial. Muchos hombres de Dios, hermano, en el pasado han encontrado, hermano, salvación a través de estos pasajes, ¿verdad? El pasaje donde dice, mas el justo por la fe vivirá, como un hombre como San Agustín, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos en el contexto católico, pero fue un teólogo que aportó mucho a la teología cristiana. Fue tocado a través de este pasaje. Martín Lutero fue otro hombre que pudo encontrar salvación en Cristo Jesús a través también de este mismo pasaje. Y es una lectura, hermano, de que sin duda va a ser de bendición también a nuestras vidas. Amén. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Amén. Es la palabra del Señor. Amén. Y bueno, hermanos, yo quiero hablar en esta noche, hermano, sobre el evangelio, hermano, que tiene poder para transformar. Hace algunas 2 semanas atrás estuve predicando sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, donde el apóstol Pablo habla, hermano, de una exhortación de entregar nuestras vidas como un sacrificio vivo. ¿Usted recuerda? ¿O usted conoce el pasaje? Habla también, hermano, no solamente de entregar nuestros cuerpos, nuestras vidas como un sacrificio vivo, sino también habla, hermano, de no conformarnos a este mundo, ¿verdad? Sino que más bien ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y Pablo dice, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Amén. Y hablaba de estos pasajes, hermano, y en el transcurso de estas semanas, el Señor, hermano, me ha hecho reflexionar. Y yo no sé cuántos de ustedes, hermano, pasan esta experiencia que al leer las Escrituras y al buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, el Señor, hermano, nos va mostrando ciertas áreas alrededor de nosotros, alrededor de las personas con las que estamos tratando de una manera cercana, de aquellas personas que
que viven alrededor de nosotros y que podemos, hermanos, de alguna manera mirar la necesidad que todas estas personas necesitan de Dios, ¿verdad? Yo no sé si ustedes llegan a sentir esto, pero el Señor ha puesto cargas en mi corazón en cuestión de ver la condición espiritual, tanto de mi persona como las personas que están alrededor de nosotros. El miércoles, por ejemplo, hermano, hablaba con los chicos, de los jóvenes que tenemos en el grupo. Bueno, de los jóvenes, válgame la redundancia, ¿verdad? Pero estaba dando el devocional con ellos y uno a veces mira, hermano, mira a los jóvenes, o también sucede con los adultos, que nosotros, hermano, hablamos de una palabra, hermano, que es la palabra de Dios, hermano, y que es una palabra que tiene poder para transformar la vida de las personas. No hay persona que no pueda ser transformada a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Quién está de acuerdo conmigo de esto? No hay ningún caso, hermano, tan difícil que parezca que Dios no pueda tratar a través de su palabra. Una persona que esté en drogas, hermano, o que esté en cualquier atadura en su vida, puede ser libre a través de la presencia de Dios en ellos. Amén. Entonces, quiero hablar, hermano, del evangelio, que es un poder que transforma. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, dice, se revela por fe y para fe, como está escrito, dice Pablo, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero, hermano, sugerir, hermano, dos voces en nuestras vidas, dos tipos de voces a las cuales nosotros estamos expuestos. El evangelio, hermano, y dice la palabra de Dios, hermano, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Muchas personas se van a convertir al evangelio posiblemente leyendo la Biblia, ¿verdad? Muchas personas posiblemente van a encontrar por ahí algún folleto donde hable del plan de salvación, lo van a leer y van a ser tocados por el poder de Dios sobre sus vidas y van a ser salvos. Pero en su mayoría, amados, nosotros, hermanos, recibimos la palabra hablada. Nosotros escuchamos la palabra y esa palabra cobra vida dentro de nosotros. Entonces quiero hablar, hermano, de esas voces, que es la voz que nosotros escuchamos. Hay dos tipos de voces, hermano, que yo quiero sugerir en esta noche, y es la voz del mundo, pero también es la voz celestial, ¿verdad? Y quiero hablar de un testimonio que me ha cautivado mucho, y sin duda usted también, si lo lee y le pone atención, puede ser de mucha bendición. Y quiero leer, hermano, el testimonio, parte del testimonio de Juan y de Charles Wesley. Y dice la historia, hermano. Dice esta historia, o esa lectura, dice que la conversión de los hermanos John y Charles Wesley. John Wesley y Charles Wesley, dice la historia, son dos de los 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. 19 hijos, amén. Eso es valentía y esa es voluntad de Dios, amén. Dice que Juan y Charles fueron dos de sus 19 hijos de Samuel y Susana Wesley. Samuel, dice el padre, se desempeñó como un clérigo anglicano en Epworth, Inglaterra, mientras Susana, quien es considerada hasta el día de hoy una cristiana modelo, ella formó las inclinaciones espirituales y académicas de sus hijos. Qué lindo escuchar ese testimonio, hermano. Qué lindo que nosotros podamos lograr ese testimonio en nuestros hijos. Dice el testimonio, aunque de temperamento bastante diferente, John y Charles perseguían intereses, aunque de temperamentos bastante diferentes, ya agarré el hilo, dicen por ahí. John y Charles perseguían intereses académicos y espirituales similares. Dice que ambos ingresaron a Christ Church, uno de los colegios más grandes de Oxford. John comenzó en 1720 y Charles en 1726. Después de recibir su formación académica, John fue elegido miembro de la Lincoln College de Oxford
y ordenado 2 años después. Quiere decir, hermano, que John y Charles desde muy temprana edad, a través de sus estudios, fueron personas relevantes dentro del cristianismo. Charles, hermano, dice la historia que dentro de la institución donde ellos estudiaban, formaron un grupo de jóvenes que le llamaron el Holy Club, ¿verdad? Era un grupo de jóvenes, se llamaba Holy Club. Y en este club, Holy, santo, santidad, sí. Este club de santidad. Dice, hermano, que los jóvenes se comprometían a llevar una vida íntegra y pura delante de Dios. Se comprometían a llevar una disciplina en la oración, en la lectura de la palabra, en la práctica de la santidad. Es ahí donde dicen, interesantemente, donde a manera de burla a Charles le empezaron a decir el metodista, ¿verdad? Que de ahí se formó un movimiento que hasta ahora es muy grande en nuestros medios. Pero dice que este grupo, hermano, este grupo de santidad, y mire esto, dice que fue una misión fallida, aun cuando ellos intentaban hacer muchas cosas buenas para Dios. Esta fue una misión fallida. En 1735, hermanos, los hermanos Wesley zarparon con el general Oglethorpe en una segunda expedición a Georgia. Dice, pero incluso en este servicio misional, dice, en este servicio misional en Norteamérica, afloraron las viejas dudas sobre su experiencia de su salvación. Estos jóvenes, hermanos, dudaban de su salvación. Ni John ni Charles pudieron encontrar la seguridad de que eran realmente hijos de Dios por la gracia. Regresaron a Inglaterra creyendo que sus vidas y su ministerio había sido un fracaso. John Wesley escribió sobre su experiencia en Georgia y dice él, fui a América para convertir a los indígenas, pero dice en su oración, dice, pero ¿quién me convertirá a mí? Quiero que mire, hermano, esa lucha en ellos. Las respuestas a su pregunta, dice, llegó poco después de su regreso de las colonias de Norteamérica. Tanto él como Charles fueron influenciados por unos amigos moravos que dieron testimonio de la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Charles y John Wesley, hermano, fueron influenciados tanto por un grupo, por una comunidad cristiana que se llamaban los moravos, y una característica en este grupo es que este grupo cristiano, hermano, estaban investidos del Espíritu Santo. Dice Charles Wesley fue el primero de los dos en ser justificados por la fe. El 21 de mayo de 1738, Charles experimentó el Pentecostés y escribió en su diario que el Espíritu de Dios ahuyentó las tinieblas de mi incredulidad. Mira esto, hermano. Dice el Espíritu de Dios, dice, ahuyentó las tinieblas de mi incredulidad. El prolífico compositor de himnos que eventualmente escribiría de 6 a 7 mil himnos, compuso un himno para conmemorar su día de salvación. Es muy posible que este fue parte del himno que él compuso, donde habla de una pregunta que dice, ¿y puede ser que yo deba interesarme por la sangre del Salvador? El último verso escribe esta persona, dice, el último verso proclama triunfalmente, sin condenación, dice, ahora no temo, dice, sin condenación ahora no temo, Jesús y todo Él es mío, dice, vivo en Él, mi cabeza viviente y revestido de la justicia divina, audaz me acerco al trono eterno y proclamo, dice, y reclamo la corona a través de Cristo como la mía. 3 días después, dice, 3 días después, el 24 de mayo de 1738, la búsqueda de la gracia de Dios por parte de John Wesley terminó en una casa de reuniones en Londres, el cual escribió en su diario el famoso relato de su conversión. Y dice él, por la noche fui de mala gana a una sociedad, o sea, a un grupo, dice, en Aldersgate Street, donde alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero y de la epístola de los Romanos.
aproximadamente un cuarto antes de las 9, mientras el lector describía el cambio que Dios obraba en el corazón a través de la fe en Cristo, sentí que mi corazón, se encendía extrañamente. Una experiencia, hermano, una experiencia viva de conversión. John inmediatamente compartió las buenas noticias con su hermano Charles. Charles escribió que hacia las 10 de la noche mi hermano fue llevado en triunfo por una tropa de nuestros amigos y declaró: creo. Esa palabra, hermano, esa palabra clave que todo creyente debemos de decir: creo. Dice, creo. Entonces cantamos el himno con gran alegría y nos separemos con una oración. Déjenme leerles el último párrafo para tratar de transmitir algo importante, hermano, en el mensaje. Dice John Wesley, dice: hasta sus conversiones o antes de sus conversiones, los Wesley tenían lo que John describió como una religión de verano hermosa. Y yo quiero que guarde esta frase, porque él dice, John describió como una religión de verano hermosa. Él estaba hablando, hermano, de que antes de su conversión, ellos solamente habían experimentado un momento, hermano, de alegría, pero no había habido una real conversión en sus vidas. Dice, ambos fueron ordenados ministros. Dice, ambos fueron ordenados, ambos predicaron, dice, enseñaron, escribieron, compusieron himnos e incluso se entregaron a la obra misionera. Todo esto era en vano. No tenían a Cristo, o mejor dicho, dice el escritor, dice, Cristo no los tenía a ellos. Vivían en buenas obras, pero no vivían por fe. Quiero traer esto, hermano, como reflexión para nuestras propias vidas. Porque estamos hablando, hermano, de hombres, hermano, que entregaron su vida desde temprana edad, que pasaron por el instituto bíblico, que predicaron, que enseñaron, que escribieron himnos y todo eso, pero aún no tenían una conversión verdadera en sus vidas. Por eso, hermano, dice Pablo, y vengo al pasaje. Por eso dice Pablo, dice que no me avergüenzo, dice, del evangelio. Porque dice, ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es el poder de Dios, dice, para salvación. Y la invitación, hermano, para ustedes, sí es la misma invitación para mí. Es de venir por un momento, hermano, venir por un momento a los pies del Señor y pedirle: Señor, revélame, Señor, en dónde estoy sentado. Si hombres como los Wesley, que hacían más de lo que nosotros podemos hacer hoy, no estaban realmente seguros de su salvación, no tenían su salvación, Cristo no estaba en ellos. Señor, revélame cuál es mi realidad. Si hombres como ellos entregaron tanto para el Señor, y dice la palabra que no fue hasta que escucharon la voz del poder de Dios, del poder del evangelio, fue que ellos pudieron experimentar ese abrir de los cielos y el poder haber recibido una verdad que usted y yo, hermano, usted y yo indudablemente necesitamos experimentar: el poder de la salvación. El poder de la salvación. Bien dicen las palabras en la boca de Jesús. Dice, porque no todo el que me dice Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. La salvación, amados, la salvación es lo más importante para nosotros. Amén. Es lo más importante para nosotros. El evangelio, hermano, tiene un poder transformador. Por eso, hermano, quiero sugerir que es muy importante lo que nosotros escuchamos. ¿Cuál voz estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de la tierra, la voz de este mundo, o estamos escuchando la voz celestial? La voz terrenal, hermano, porque tanto la voz terrenal como la voz celestial produce cosas, hermano, en el corazón del hombre. Todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros percibimos, hay una influencia fuerte en la manera como nosotros pensamos. La manera como nosotros pensamos es la manera como nosotros vivimos. Toda la manera como nosotros vivimos es la representación de qué somos o quiénes somos o en quién estamos creyendo en esta vida.
quiero sugerir, hermano, que la voz celestial produce, ¿qué es o más bien decir qué es lo que produce esta voz terrenal? Primeramente, hermano, encuentro personalmente que esta voz, hermano, terrenal produce su propia lógica, su propia lógica. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos escuchado, hemos compartido el evangelio o hemos hablado de la palabra de Dios a personas y la respuesta de esta lógica es, y hacen esta pregunta, dice, si Dios, el Dios que me estás diciendo realmente existe, ¿por qué hay tantos niños que mueren pobres en este mundo? ¿Han escuchado esa pregunta, esa respuesta? Amén, amén. Es una lógica de este mundo. Si Dios existe, ¿por qué Dios permite que haya tanta maldad en este mundo? Si Dios es todopoderoso, esa es la lógica que viene del mundo. O aún, hermanos, la lógica que muchas veces como cristianos tenemos, personas que dicen por su lógica, yo no necesito ser parte de una iglesia para estar cerca de Dios. ¿Ha escuchado eso? ¿Sí? Lastimosamente, ¿verdad? Esto viene, hermano, de una lógica terrenal, ¿verdad? Decir o sacar nuestro propio razonamiento y decir, hermano, que lo que nosotros pensamos es más correcto que lo que la palabra de Dios dice. Esta lógica terrenal, hermano, esta lógica terrenal nos mantiene en lo terrenal. Nos impide ver lo que está por delante, lo que Dios tiene para nosotros. Otra cosa, hermano, que produce esta voz terrenal, produce una sociedad liberal y malintencionada. Déjame decirlo otra vez. Esta voz terrenal, hermano, si nosotros escuchamos solamente esta voz terrenal produce una sociedad que es liberal y que es malintencionada. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? De que la palabra de Dios, hermano, dice que este mundo tiene un gobernante. Amén. Y el mismo Señor Jesús, hermano, este mundo tiene un gobernante y no es precisamente Dios. Amén. El enemigo, hermano, de nuestras almas tiene gobierno sobre este mundo. Entonces, hermano, hay una agenda donde esta sociedad liberal malintencionada usa primeramente la tecnología para promover sus principios, ¿verdad? Y muchos de nosotros somos influenciados a través de esta tecnología al atesorar inconsciente o conscientemente este tipo de filosofías, ¿sí?, que presenta el mundo. Este tipo de ateísmo, una sociedad, hermano, atea, ¿verdad? Que para las personas, hermano, naturales que no conocen al Señor, es mucho más sencillo y más lógico para ellos pensar que no hay un Dios que ver la realidad de la existencia de un Dios. También, hermano, esa sociedad liberal y malintencionada usa las ideologías que estamos atiborrados de toda esa influencia, hermano, de las ideologías, y dentro de las ideologías, lenguajes inclusivos que poco a poco se van empezando a revelar en los mensajes de la juventud a través de redes sociales, a través de medios de comunicación de cualquier parte, lenguajes inclusivos. ¿Y qué podemos decir, hermano, de esta sociedad, hermano, liberal malintencionada, que usa también la industria del entretenimiento para desviar a la gente de tener un encuentro con el Señor? Piense por un momento, hermano, este concepto, hermano, de la industria del entretenimiento. Es una de las industrias multimillonarias, hermano, que se mueven en nuestra sociedad. Mucha gente, hermano, prefiere pagar un boleto para un partido, para un juego, etcétera, etcétera, y puede pagar hasta miles de dólares por asistir a un partido, y no puede tener, hermano, la lucidez de la importancia de poder tener una relación con Dios o invertir en el reino de los cielos. ¿Está conmigo todavía? Amén. Amén. Entonces, hermano, esta voz terrenal produce no solamente su propia lógica, no solamente, hermano, produce una sociedad liberal malintencionada, sino también, hermano, trae consecuencias de ello. Y estas consecuencias, solamente voy a decir esto, pero como consecuencias, hermano, esa voz terrenal trae una sociedad desconectada de las cosas más importantes.
Y yo quiero invitarlo, hermano, a que usted tome un momento de reflexionar en esto. Estamos, hermano, inmersos, hermano, en un sistema donde nuestra escala de valores, la presencia de Dios no está como primer lugar o es primordial para nosotros. Estamos interesados, hermano, en crecimiento, en prosperidad, en ser mejores, etcétera, etcétera. Pero a Dios solamente, para callarnos la conciencia, pues solamente lo podemos meter o lo metemos en una parte, en un área de nuestras vidas. Pero debemos entender, hermano, de que tenemos que en nuestra escala de valores, de valores principalmente debemos de dejar de escuchar la voz terrenal. La voz terrenal. Por eso Romanos 12:2, hermano, dice que no os conforméis a este siglo, dice, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Posiblemente, hermano, muchos de nosotros estamos haciendo cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. ¿Por qué? Porque posiblemente estamos escuchando más el susurro de esta voz terrenal en lugar de escuchar la voz celestial. Solo el Evangelio, hermano, solo la voz del Evangelio tiene el poder para transformar. Yo no sé cuántos de ustedes aquí, hermano, pero reconocen que necesitan ser transformados en su manera de pensar. Yo reconozco que yo necesito ser transformado por el Señor. Yo sé que yo necesito todavía, el Señor no ha terminado en mi persona. Yo sé que necesito ser transformado por Él. Por lo tanto, hermano, la intención es de que nosotros podamos escuchar esa voz celestial. Dice en las palabras de Jesús, Él dice, las palabras que yo hablo, dice, son espíritu, dice, y son vida. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la palabra de Cristo, dice, las palabras que yo hablo son espíritu, dice, y son vida. Eso es lo que necesitamos. La voz celestial, hermano, trae un mensaje que todos deben de escuchar. Todos deben de escuchar este mensaje de Dios. Este mensaje debe de ser lo más importante en nuestra escala de valores, ¿verdad? No poner a Dios, hermano, bueno, voy a la iglesia el domingo, pero los otros días dedico a lo que a mí me interesa. No, debe de partir, hermano, de que Cristo es todo y bajo Cristo, hermano, es todo lo que tenemos que hacer. La palabra del Señor dice, hermano, en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan y digan, dice, todo lo que hagan, todo lo que digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Que todo lo que nosotros hagamos representen a nuestro Dios. No que Dios sea solamente un círculo, una parte de nuestras vidas. Que Dios sea, hermano, se me venía a la mente, hermano, con este pensamiento cuando el salmista dice que hace la referencia a la gallina, que dice el Señor, dice, ¿cuántas veces al pueblo de Israel quise traerlos como la gallina junta sus polluelos? Esa es la manera, hermano, como nosotros nos debemos de ver bajo el reino de los cielos, como pollitos, hermano, bajo la gallina que es Dios. Que debemos de vernos, hermanos, siempre todo bajo Dios, que todo lo que hagamos represente al Dios que nosotros servimos. Amén. Dice, lo que hacemos, hermanos, revela nuestra identidad. Por eso es bien importante, amados, es bien importante estar seguro en quién estamos creyendo. Porque en quién creemos, hermano, nosotros adoptamos nuestra identidad. Nuestra identidad es, hermano, quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos que tener, hermano, nuestra escala de valores en el lugar correcto. Pablo, hermano, el apóstol Pablo. Si usted lee todos los escritos de Pablo, usted va a mirar un hombre, hermano, que sabía, hermano, cuál es su prioridad. Él tenía, hermano, él caminaba en su identidad, él caminaba en sus prioridades. Para él, hermano, no era blanco ni negro, solamente era Cristo para él.
Y una de las cosas uno de los versículos que me conmueven del apóstol Pablo, hermano, y es aquí en el capítulo 1, en el versículo 11, si quiere mirarlo conmigo. Pablo sabía, hermano, cuál era su propósito, ¿verdad? ¿Cuál era su interés? La iglesia, hermano, muchas veces queremos poner atención en cosas que son buenas, y no quiero que me malinterprete, pero muchas veces en la iglesia, hermano, queremos traer a la gente a través no sé, de actividades donde podemos tener comunión, y la comunión es importante y es parte de la iglesia. Pero lo más importante, hermano, es lo que dice Pablo aquí. Dice, déjenme leerlo del versículo 8. Dice, primeramente, dice Pablo, dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. En el corazón de Pablo, en la oración de Pablo estaba la iglesia. Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, dice, hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, y rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo deseaba ir a Roma, hermano, a predicar la palabra, a mirar a sus hermanos, pero dice en el versículo 11, dice, porque deseo veros, dice, para comunicarlos algún don espiritual. Ese era el propósito y esa era la misión de Pablo, hermano. Dice, porque deseo verlos, dice, para comunicarles algún don espiritual, dice, a fin de que sean confirmados. El apóstol Pablo, hermano, tenía bien definido cuál era su propósito, cuál era su misión. Y su misión, hermano, era, según nos revela este pasaje, hermano, que Pablo quería comunicar el don espiritual a la iglesia. ¿Cuál es el don espiritual? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano, la que nos trae vida, la que nos conecta con el Espíritu Santo, con la que nos conecta al propósito de Dios. Dice Pablo, deseo verlos para comunicarles, dice, un don espiritual a fin, dice, de que sean confirmados. ¿Qué es lo que necesita la iglesia, hermano? Es de que la iglesia constantemente sea confirmada. ¿En qué? En su fe, en su relación en Dios, en su relación con Cristo. Todos necesitamos constantemente ser confirmados en que Dios es el todo para nosotros, que Dios debe de ser el centro de nuestras vidas en todas las áreas. Amén. Pablo, hermano, su deseo y su propósito fue de comunicar, de impartir un don espiritual. Para nosotros como iglesia, hermanos, el principal propósito es ministrar ese don que el Señor nos da, el don de su palabra, la palabra de Dios, hermano, tiene poder para transformar, tiene el poder para cambiar, tiene el poder para transformar. Dice Pablo, para que sean confirmados. Ese es el propósito por lo cual nosotros venimos a la iglesia, porque necesitamos ser confirmados a través de su palabra, a través de la predicación de su palabra, sí, a través de la comunión con los hermanos, pero es principalmente, hermano, es por el poder de la palabra de Dios. Pablo sabía del poder y de la necesidad de la palabra. Pablo sabía, hermano, que la necesidad más inmediata y más importante de la iglesia era la palabra de Dios. Es lo más importante. Una palabra, hermano, una palabra poderosa que salva. Una palabra, hermano, que tiene poder para liberar. Una palabra que tiene poder para confirmar. Una palabra necesaria para el pecador. Una palabra que es necesaria para el que esté triste, para el que esté afligido. Una palabra que es necesaria, hermano, para el que esté desanimado. Por eso es muy importante, hermano, por eso es muy importante la conexión a la iglesia, por eso es muy importante, hermano, la conexión al ministerio, que todos nosotros, hermano, tengamos el privilegio de servirle al Señor, porque a través de la comunión, a través del servicio, nosotros nos conectamos con el poder de Dios, nos conectamos con el amor de Dios en nuestras vidas. Jeremías 23:9 dice su palabra, no es mi palabra, dice el Señor, no es mi palabra, pregunta, no es mi palabra como fuego
Esa palabra que quema, hermano, esa palabra que a través del fuego purifica, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y dice, y como un martillo que quebranta la piedra. Muchas veces, hermano, cuando tenemos la experiencia de compartir la palabra de Dios y que vemos, hermano, los jóvenes o muchas veces los adultos ausentes, hermano, del lugar que estamos predicando la palabra, que le estamos hablando del amor de Dios y parece ser que la palabra no llega al oído siquiera. Pero dice la palabra, hermano, que la palabra de Dios es como un martillo, que el martillo está pegando una vez y pega otra vez y pega otra vez. Y va a llegar el momento que esa palabra va a penetrar al corazón y a la mente de aquellos que necesitan conocer y experimentar el poder de Dios en sus vidas. Amén. Todo aquel, hermano, que está expuesto constantemente a la palabra. Por eso, hermano, a todos aquellos que de alguna manera enseñamos, la principal manera, hermano, de restaurar la vida de una persona es a través de la palabra. Es a través de la palabra. No podemos, hermano, no podemos darnos el lujo, de malgastar cada oportunidad que tenemos de enseñar la palabra del Señor. Y eso va desde los que enseñan a los adultos a los que enseñan a los niños. No podemos perder ninguna oportunidad. Alguien decía, hermano, de que le estamos predicando a gente moribunda, y tiene mucha razón, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, cada momento nosotros estamos muriendo. Nosotros necesitamos ardientemente el poder de la palabra en nosotros. Los jóvenes, hermanos, necesitan conocer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios constantemente, porque posiblemente sea la última oportunidad que ellos puedan ser expuestos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Han pasado muchos jóvenes, hermanos, que han crecido en Aguana desde pequeñitos, y en el tiempo de la adolescencia han salido del ministerio, han salido de la iglesia, porque están más ocupados en escuelas, o posiblemente porque agarran trabajos, porque empiezan a hacer sus vidas por cualquier cosa. Pero la palabra de Dios, creemos, hermano, que va allí guardada en el corazón. Y el tiempo que tenemos la oportunidad para estar con ellos es predicarles la palabra, no perder el tiempo con otras cosas que son vanas, hermano, que no tienen tanto sentido. Necesitamos predicarles la palabra, necesitamos enseñarles la palabra. Yo me preocupo, hermano, cuando personas, hermano, están enseñando y dicen, es que yo creo que las cosas son así. No, es que yo no estoy predicando de lo que yo creo. Yo necesito predicar y aprender a predicar lo que la palabra dice que debo de enseñar. Amén. La palabra es viva, dice, y es eficaz, dice, es eficaz la palabra. Por lo tanto, hermano, esa palabra de Dios, dice, es como un martillo que quebranta la piedra, ¿verdad? Y la palabra de Dios es poderosa. Por eso, hermano, dice nuevamente la palabra, dice que la fe viene por el oír, dice, y oír la palabra de Dios, También en el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová, dice, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué usted y yo, hermano, debemos de ser expuestos constantemente a la palabra? Porque la ley de Jehová, dice el salmista, es perfecta, dice, que convierte el alma. Yo no tengo ningún poder para convertir. La palabra de Dios, Dios tiene el poder para convertir el alma. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, dice, es fiel. El testimonio, la palabra del Señor es fiel. Dice que hace sabio, dice, al sencillo. La palabra de Dios, hermano, tiene poder. Debemos, hermano, de poner la palabra de Dios en nuestras prioridades. Debe de ser nuestra prioridad. La palabra de Dios, hermano, es la solución para mis angustias en esta tierra. Yo no sé qué es por lo que usted esté pasando en este tiempo, pero déjeme decirle, la palabra de Dios, hermano, trae solución para nuestras vidas. Sí, posiblemente el Señor no va a hacer lo que nosotros deseamos hacer, pero al ir dentro y acercarnos a Él, Él nos va a enseñar aún el propósito de nuestro caminar en el desierto. Dios, hermano, dice su palabra que son más altos los planes de Dios que los planes de nosotros. Dios sabe mejor las cosas, Dios sabe lo que mejor nos conviene, Dios sabe lo que usted y yo necesitamos realmente.
Posiblemente el Señor no nos da lo que nosotros deseamos, pero sí nos da lo que nosotros necesitamos, y es la palabra de Dios. Dice el salmista, la ley de Jehová, la escritura, la palabra de Dios, dice, de Jehová es perfecta, dice, tiene el poder de convertir el alma. Tiene el poder de convertir el alma. El evangelio, hermano, el evangelio es poder para cambiar. Dice Pablo, dice en el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. Esta palabra de Dios, hermano, viene de una palabra griega que se llama dunamis, ¿verdad? Que nosotros conocemos, por ejemplo, el dínamo, ¿verdad? Que es una fuente de poder. Bueno, Dios, hermano, es esa fuente de poder. Dios, hermano, es esa fuente de poder que de arriba, hermano, esa fuente de poder desciende hacia su iglesia, y por lo tanto, hermano, en la iglesia como un reflejo levanta esa adoración, y esa adoración a Dios. De nosotros no sale nada, hermano. Nosotros no tenemos poder. Muchas veces fingimos cierta espiritualidad, pero no, hermano, nosotros no podemos crear un momento. Nosotros no podemos crear un avivamiento en nuestras vidas. Es el poder de la palabra de Dios. Es el Dios que manda su poder hacia nosotros. Y como reflejo de ese poder, hermano, ese poder regresa a Dios en todo lo que usted y yo hacemos. Todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, todo lo que deseamos, hermano, regresa a Dios, porque de Él es la fuente de todo poder. ¿Sí? ¿Está conmigo todavía, hermano? El mensaje, hermano, debemos de entender el evangelio. Muchas veces, hermano, en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, escuchamos el evangelio y bueno, decimos, bueno, yo ya conozco al Señor, entonces hacemos un lado, hermano, el poder del evangelio. Pero no, el evangelio debe de estar presente en nosotros todos los días. Debemos de entender el evangelio. El evangelio, hermano, es un mensaje de buenas nuevas. Usted y yo, que ya conocemos al Señor, no podemos olvidar ni un día qué significa el evangelio. El evangelio significa un mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué de buenas nuevas? Porque antes de conocer al Señor, usted y yo teníamos malas noticias para nosotros. Pero cuando Jesús vino a nuestras vidas, hermano, Él trajo trajo un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de salvación. El evangelio es poder, es dunamis. Y este poder, hermano, veo que tiene 3 elementos. Posiblemente usted pueda mirar más, pero quiero solamente mencionar estos 3 elementos. 3 elementos que el evangelio tiene. Primeramente, un llamado a la salvación. Usted y yo, hermano, tenemos que entender y recordar constantemente que usted y yo hemos sido salvos, hermano, hemos sido justificados delante de Dios. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Nosotros no tuvimos nada ni tenemos ninguna capacidad de darle a Dios por lo que Él ha hecho a nosotros. Simplemente, hermano, Él nos pone a nosotros como pecadores, hermano, condenados a vivir una eternidad sin Dios. Pero Él pone a Jesús enfrente de nosotros, y por la sangre de Jesús nosotros somos justificados. Y por esa justificación es que nosotros podemos ser salvos en esta tierra. Tenemos, hermano, el elemento de un llamado a la salvación. Y espero que cada uno de nosotros, hermano, podamos experimentar esa salvación genuina en nuestras vidas. Pero también tiene un llamado a la santidad. Un llamado a la santidad. La santidad, hermano, es una revelación del cambio que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. La santidad, un llamado a la santidad. Y también, hermano, un llamado a la predicación de este santo mensaje. Nosotros hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados a vivir una vida santa, hemos sido llamados a la predicación de este santo mensaje, el evangelio de Cristo. El Señor a eso nos ha llamado. A eso no nos ha llamado, hermano, a otra cosa. No nos ha llamado a ser estrellas, ¿verdad? La única estrella es el Señor. Nos ha llamado solamente, hermano, solamente a compartir el amor de Dios. Ahora yo quiero que usted vea estos 3 puntos nada más, estos tres elementos, estos 3 llamados. Y quiero preguntarle, ¿en dónde se siente usted que todavía necesita trabajar? ¿En dónde estoy yo?
de acuerdo a estos tres elementos, ¿en dónde me encuentro delante del Dios que un día, hermano, nos va a juzgar a todos? Que un día, hermano, nos va a mirar frente a frente y Él va a mirar a Jesús enfrente de nosotros, o nosotros vamos a pensar que así va a ser y en el último momento no lo va a hacer. Dice, por eso dice la palabra, dice, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Es algo que nosotros no debemos de asumir, debemos de vivir en una vida real, como una iglesia que está en el lugar de la salvación. ¿Dónde nos encontramos ahí? Hay una seguridad. No somos como los Wesley, aquellos jóvenes, me imagino como los Wesley que querían servir a Dios, que querían alabar a Dios, que entregaron su vida, iban a las misiones a predicar, pero dentro de ellos había un vacío en el corazón. ¿Será que nos podemos de alguna manera encontrar como estos jóvenes Wesley? ¿O hemos experimentado esa salvación genuina en nuestras vidas? Ahora, ¿cómo nos encontramos ahí? Ahora, ¿cómo nos encontramos en ese llamado a la santidad? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos arreglar en nuestras vidas para estar competentes en ese llamado que el Señor nos ha dado? Llamados a la salvación y el llamado a la santidad. ¿Cómo estoy yo viviendo mi vida de santidad? Solamente, hermano, yo y Dios conocen lo que está pasando dentro de mí. Amén. Solamente nosotros. Pero todo lo que hay en el corazón, hermano, tarde que temprano se va a ir revelando en la vida de cada persona. ¿Cómo nos encontramos en ese caminar de santidad? Siento un anhelo, siento ese deseo de vivir una vida agradable al Señor con todo lo que yo realizo en mi vida. Mi mente que la conoce el Señor, el Señor está contento con mis pensamientos, está contento con mi manera de actuar y mi manera de vivir. Es correcto lo que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando en mi caminar con el Señor. ¿Es correcto lo que estoy caminando? ¿Cómo estoy en mi llamado de compartirle a otros del amor de Dios? ¿Cómo estamos allí? Si el Señor en este momento nos hiciera un examen, hermanos, a cada uno de nosotros, ¿cómo estamos en ese compartir con el Señor? Somos, hermano, somos de las personas que escogemos solamente a las personas a quien queremos compartirles, o las personas que para nosotros es más fácil, pero vemos una persona que está en una situación demasiado difícil, viviendo en las calles, que dice, bueno, yo no soy el que debo de compartirle a esa persona. El Señor nos ha llamado a compartir el amor de Dios a todos. Si el Señor viniera en este momento y nos hiciera un examen, ¿cómo seríamos? ¿Cuál sería la calificación? ¿Verdad? Y eso nos invita, hermano, a analizarnos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro nivel? ¿Cuál es nuestro nivel de amar a Dios con todas las cosas que nosotros hacemos? ¿Sería un buen examen para nosotros? O mejor diríamos, Señor, el examen mejor me lo haces después de aquí un tiempo, ¿verdad? No, ¿cuáles serían los resultados de ese examen? Pablo está hablando, hermano, de un evangelio que tiene poder. Y ese evangelio no fue solamente específicamente para Pablo o para sus tiempos. Ese evangelio, hermano, ese evangelio es para que la iglesia pueda caminar en la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué necesitamos mejorar? ¿Qué necesitamos que el Señor trabaje en nosotros? Dice el versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente, dice, esa buena noticia, hablando del poder del evangelio, dice, esa buena noticia, nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Qué lindo dice esto.
Esa buena noticia, el poder del Evangelio, dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus propios ojos, lo cual se logra desde el principio y hasta el fin. Quiere decir, hermano, que el poder del Evangelio actuó en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y sigue actuando hasta el final. Pero la cuestión, ¿está actuando el Evangelio, el poder del Evangelio en nuestras vidas? Esa sería la pregunta. Dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio hasta el fin. Dice, por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, dice, es por medio de la fe, dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por eso que el apóstol Pablo, hermano, su propósito era de llevar e impartir el don espiritual para que los hermanos fueran confirmados. Y aún más allá de eso, hermano, dice Pablo en el versículo 12, dice, para ser mutuamente conformados por la fe que nos es común a vosotros, dice, y a mí. Compartir la palabra, hermano, no solamente es para confirmar a los otros, sino es para que nuestra fe, dice, para que seamos conformados todos unos a otros por medio de la fe. Dice Pablo, dice, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. La pregunta sería, y me surge ahorita, ¿es la misma fe que tenemos todos nosotros aquí? Es la misma fe, es el mismo sentir, es el mismo corazón, es el mismo corazón. Somos llamados, hermano, a la salvación, somos llamados a la santidad, somos llamados a la predicación de este santo evangelio. Debemos, hermano, de inquirir en nuestras vidas, debemos de trabajar en nuestras vidas a escuchar constantemente la voz celestial y dejar de escuchar más la voz terrenal, la voz terrenal. Esto me ayuda a mí personalmente, hermano, a hacer una evaluación en mi manera de pensar, en mi manera de vivir. ¿Qué es la voz que me está dando dirección a mi vida? ¿La voz que es terrenal o me está dando dirección la voz que es celestial? Hablo de esto, hermano, y termino con el mensaje en esta tarde. Martín Lutero, hermano, todos sabemos, un monje católico que entregó, hermano, su vida a conocimiento de Dios. Él, hermano, no quería cambiar la iglesia católica, más bien no quería dejar la iglesia católica, él quería transformar, que la iglesia católica predicara la verdad. Pero si ustedes miran la historia de Martín Lutero, él tuvo una gran lucha espiritual en su vida. No logró todo lo que estudió y todo el tiempo que estuvo allí, hermano, estudiando, hermano, con los monjes. Él no podía encontrar la verdad de Dios en su vida, no podía encontrar la esencia de Dios. Dice en su historia, hermano, que él estaba enojado con Dios y él peleaba con Dios. Él no podía entender, hermano, cómo un Dios bueno y poderoso llevaba al infierno a todos aquellos pobres pecadores. A todos aquellos, hermanos, que no eran capaces de comprar una indulgencia para salvar a alguien. ¿Cómo ese Dios, siendo bueno, podía mandar al infierno a esa gente porque no tenían para comprar una indulgencia? Y la lucha de Lutero fue esa constantemente. Él se laceraba porque a través de castigar su cuerpo, él quería encontrar respuestas para su vida espiritual. Pero dice este párrafo, dice... Martín Lutero, hermano, fue un monje que se dedicó a Dios en el afán de conocer a Dios, se sumergió en lo que la iglesia le instruyó, dice, pero esa no era la escalera al cielo para él. En su escrito, hermano, revela que estaba sumamente enojado con Dios, no entendía cómo un Dios bueno y poderoso era capaz de castigar al pecador. Fue sumamente devoto. Martín Lutero fue devoto en su búsqueda, de tal manera que se castigaba su cuerpo. Un día, hermano, Martín Lutero meditó en este texto de Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, Martín Lutero entendió el Evangelio y en ese momento dijo en sus palabras, fue como si las puertas del paraíso se me abrieran de un par y hubiera nacido de nuevo. Esto es ser un cristiano genuino.
Que el Señor, hermano, ayude a su iglesia, que el Señor, hermano, nos llene de su verdad en la vida de cada uno de nosotros, que nosotros no pueda experimentar ninguna duda de que nosotros, hermano, hemos alcanzado la salvación. Que la salvación no sea solamente un concepto de la mente, que sea un concepto del alma, una transformación del espíritu, que realmente, hermano, nuestro espíritu, hermano, esté conectado realmente con el Espíritu de Dios. Esa es la verdad que como iglesia debemos de alcanzar. Esa es la verdad que nosotros debemos de experimentar, un cambio, hermano, completo, porque Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. Él hace las cosas completas. Él creó desde el principio, dijo sea la luz, y Él no hizo la mitad de la luz o le salió la mitad de la luz. No, a Dios le salió lo que Él proclamó de su boca. Él hace todas las cosas completas. Si Él hizo la obra en ti, Él la ha hecho completa. Y dice, y Él la perfeccionará, dice. Pero Él ha hecho las cosas. Si tú has recibido al Señor, si tú eres salvo, el Señor ha hecho la obra en ti. Si hay alguna duda dentro de ti, hermano, hoy es el momento de venir a los pies del Señor y decirle al Señor: Señor, yo necesito la revelación más preciosa y más anhelada del interior de mi alma. ¿Cuál es tu perfecta voluntad, agradable y perfecta? Que yo pueda experimentar, Señor, que yo pueda experimentar un cambio que sea radical en mi vida. Platicábamos con mi esposa y estamos en Estados Unidos, donde el dinero, el money, es muy importante. Pero déjeme decirle, hermano, que en otros países, hermano, los pastores, los predicadores, hermano, los hijos de Dios no buscan fama, no buscan comodidad, no buscan riquezas. Lo único, hermano, lo único que persiguen es alcanzar el propósito por el cual el Señor los ha tenido en ese lugar, donde sus propias vidas, hermanos, son sacrificadas solamente, hermano, solamente y únicamente por el poder que hay de Dios en ellos. Y solamente ellos desean agradar al Señor. No desean cosas nuevas, no desean tener privilegios. No, solamente ellos desean tener ese favor y esa voluntad de Dios. Me surge una pregunta, y es para mí principalmente: ¿qué te pasa, Francisco? ¿Qué te pasa, Francisco, cuando pierdes la noción de lo que realmente Dios quiere para ti? ¿Qué nos pasa muchas veces, iglesia, cuando perdemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado en esta tierra? Si tú respiras, si tú estás viviendo en este momento, no importa la edad que tengas, si eres joven o eres adulto o eres anciano, lo que sea, no importa. Si estás en esta tierra, tienes un propósito, y tienes un propósito celestial. Te animo y te invito a que aprendas, hermano, aprendamos a escuchar esa voz celestial que nos va a llevar al propósito, a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando lleguemos a ese nivel, amados, va a haber gozo, no importa en la circunstancia que te encuentres, va a haber gozo, va a haber alegría, porque el poder de Dios va a estar caminando sobre de ti. Amén. Que el Señor bendiga su palabra, hermano, y que el Señor bendiga a su pueblo.